Hola a todos y a todas. Como muchos de vosotros sabréis, el año pasado introduje en la clase de social, en la parte de geografía, un nuevo tipo de metodología que se llama la clase invertida, en el cual era la parte teórica la dábamos en unos vídeos que yo grababa y los subía a mi canal de YouTube, y la parte práctica la damos en clase. Pues bien, como últimamente las clases están un poco revoltosas, pues había pensado en hacer dos vídeos para este trimestre sobre el tema 2 y el tema 3. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer un vídeo que no va a superar los 12 o 13 minutos aproximadamente, en el cual voy a explicar, voy a pasar todas las diapositivas que hemos visto en clase y la voy a ir explicando rápidamente, simplemente para que tomen nota de aquellas cosas que son bastante importantes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos a comenzar con el origen del imperio carolingio? El Imperio Carolingio va a estar situado en la parte geográfica de Francia. Recordad que venimos de las invasiones de una serie de tribus provenientes de Alemania, que con la división del Imperio Romano en Occidente y en Oriente van a entrar en la parte del Imperio Romano de Occidente, destruyéndolo, digamos, conquistando. Mientras que el Imperio de Oriente se va a convertir en el Imperio Bizantino y se va a mantener bastante unido y fuerte. ¿Cómo se va a crear el Imperio Carolingio? Pues los reyes francos fueron perdiendo poder a favor de los mayordomos de palacio. Uno de los mayordomos más importantes de esta época fue Carlos Martel. Carlos Martel tuvo la acción positiva de vencer al imperio, a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732. Esto le va a dar mucha fama, ¿de acuerdo? En el 751, Pipino el Breve destronó al último monarca franco que había y se va a proclamar rey, abriendo una nueva dinastía. El hijo de Pipino el Breve va a ser Carlomagno, que se va a convertir en el año 800 en emperador. ¿Cómo se va a organizar territorialmente el Imperio Carolingio? Pues la capital va a ser en Aquisgrán y se va a organizar, va a haber una organización en condados y en marcas. De acuerdo, las marcas las vamos a encontrar en la parte de las fronteras, que es mucho más conflictivo. Va a estar apoyado por los condes y los marqueses, que van a ser nombrados por el emperador, y además de contar con unos missi dominici, que van a ser una especie de inspectores para controlar el trabajo que hacían tanto los condes como los marqueses. Seguimos en el segundo apartado de este tema 2, es la época de inseguridad. Había mucha inseguridad o fragilidad de los diferentes reinos que encontrábamos en la Europa del siglo XI. Si le echamos un vistazo al mapa, la parte cristiana la vamos a encontrar en el año 1000, sobre todo en el norte de España, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, etc. ¿Qué va a provocar esta inseguridad? Que Europa sufra una segunda oleada de invasiones. ¿Quiénes van a ser o por quiénes se va a dar esta nueva oleada de invasiones? Pues por los vikingos y normandos, los magiares, que son de la zona de Hungría, y los sarracenos, que son piratas musulmanes que van a atacar desde el norte de África. ¿De acuerdo? La guerra contra este nuevo intento de invasores, lo que va a facilitar es que sigan siendo muy débiles los reinos de esta época. Esta debilidad de los reyes va a tener como causa a que las diferentes fronteras de los reinos va a cambiar constantemente, porque van a luchar entre sí. El ejército real estaba muy dividido y el monarca dependía mucho de los ejércitos privados de los nobles. Esto va a dar, como veremos después, a que intenten buscar lazos matrimoniales del rey hacia los nobles para así asegurarse la fidelidad, que no la tenían muy segura de los nobles.
Para ayudar la tarea de gobierno de los reyes se va a rodear de un grupo de personas que van a formar la curia o el aula regia. El cuarto apartado de este tema número 2 tenemos que hablar, o vamos a hablar sobre el feudalismo. La debilidad de los reyes y las segundas invasiones bárbaras, los campesinos van a buscar la protección de los nobles, pues disponían de sus propios ejércitos. Pero a cambio los nobles les exigieron que trabajasen para ello y someterse a su autoridad. Campesinos se van a convertir en siervos, van a pactar a cambio de protección con los nobles. Lo que pasa es que cabe decir que ya el noble habría pactado con el rey lo que se le conoce como el pacto de vasallaje. O sea, el noble presta homenaje al señor, juraba fidelidad, ayuda militar y consejo de gobierno, y el monarca le concedía un feudo, un terreno, para que pudiese explotar. Entonces hablamos digamos, de un acuerdo rey-noble, el pacto de vasallaje, en el cual el noble se convierte en vasallo del rey, y un pacto entre el noble y el campesino. El campesino buscaba protección, eran momentos complicados. Hemos hablado muchas veces en clase. ¿De acuerdo? Los nobles podían tener otros nobles como vasallos y la creación de una cadena de lazos personales. Y eso lo hemos hablado. Siempre hay nobles más importantes que otros y muchos de los nobles, aparte de buscar, digamos, más feudos, también lo que intentaba era aumentar o mejorar el nombre de su familia. Esto se conseguía también con intentar que alguno de sus hijos se casase con algún miembro de la familia real. ¿De acuerdo? Al rey también le interesaba porque así mantenía o se aseguraba la fidelidad de ese noble. Bien, los campesinos. Hay diferentes tipos, los campesinos hay diferentes tipos. Y ya estuvimos trabajando en clase cuál es la diferencia entre un siervo y un campesino libre. El siervo es una especie de esclavo, ¿de acuerdo? Estaba a total servicio de los nobles. No podían abandonar el feudo, no se podían casar, no podían tener hijos. Solamente el noble lo único que le proporcionaba era alimento y ropa y poco más. En cambio, los campesinos libres no se puede decir que eran como siervos porque tenían la libertad de irse a cualquier otro sitio. Si se podían casar, podían tener hijos. Lo que pasa es que estaban sometidos a numerosos impuestos. Ya hemos hablado que digamos, el campesino tenía que pagar impuestos por todo. Tenía que pagar impuestos por pasar un puente, por usar las carreteras, por usar el molino, etc. Además, recordad el diezmo. El diezmo es pagar una 10ª parte a la Iglesia católica. El trabajo en el campo va a sufrir numerosas innovaciones. Se va a inventar el arado de vertedera, que lo que va a provocar es que cuando se haga la zanja se haga con una mayor profundidad. Se va a hacer o va a haber más innovaciones en el campo, como por ejemplo lo que es la rotación bienal o trienal. Bienal de 2 años o trienal de 3 años. Y esto lleva incluido el barbecho. El barbecho, como podéis ver una especie de gráfica, si yo tuviese un terreno, lo dividiría, en este caso sería trienal la rotación, lo divido en 3 partes, en la cual una voy a plantar cereales, en otra voy a plantar legumbres. Y otra parte la voy a dejar en barbecho, es decir, que la voy a dejar sin trabajar para que descanse la tierra. Y así el año siguiente sea una tierra mucho más fértil. Al año siguiente lo que va a pasar es que donde están los cereales, la voy a cultivar en la parte que ha estado descansando. Y en la otra parte, donde está la legumbre, va a pasar a donde están los cereales. Otro terreno quedará en barbecho que será esta parte. ¿De acuerdo? Y en el tercer año, pues la otra parte quedará en barbecho y las otras 2 serán trabajadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería el barbecho.
perdón, eso es lo que sería la rotación trienal. Si fuese rotación bienal sería dividir el terreno en dos. Una estaría en barbecho, es decir, que estaría sin trabajar, y la otra la cultivaría. ¿De acuerdo? Lo que consigo es que al año siguiente que ha descansado la tierra, pues crezca con mucha mayor fuerza y así tener mucho más producto. Recordad que todo está relacionado, es decir, que si yo tengo mucho más producto, la gente puede comer. Si la gente puede comer más alimentos, va a estar más fuerte y así que no hubiese desnutrición. ¿De acuerdo? Ya veremos con el paso de los siglos cómo la calidad de vida va a ir en aumento en cierto periodo, en ciertos siglos de esta Edad Media, ¿de acuerdo? Porque luego, en el tema siguiente, veremos cómo Europa sufre la peste negra. Pero bueno, eso ya será otro capítulo. Bien, por último, el poder de la Iglesia. ¿Cómo está organizado la Iglesia? Si vemos en esta parte, en la cual hay una especie de organización, podemos ver que arriba de todo nos vamos a encontrar con el Papa. El Papa es la mayor representación de Dios en la tierra y es digamos, la persona más importante de toda la Iglesia católica. La Iglesia se va a dividir tanto en clero secular como en clero regular. El clero secular estaría formado por los obispos y arzobispos y los sacerdotes. En cambio, el clero regular, que son aquella parte de la Iglesia que va a estar mucho más en contacto con el pueblo, va a estar ordenado por abades principales, seguidos por superiores de los conventos y monasterios, y terminará por los frailes, monjes y monjas. ¿De acuerdo? ¿Qué influencia tenía la Iglesia? Pues tenía un gran poder político y religioso, así como también mediaba en la disputa entre los reinos, pero también tenemos que decir que la Iglesia tendrá un ejército en el cual luchará lo que se conoce como las cruzadas, en el cual este ejército de cruzados intentarán reconquistar Jerusalén y parte de la Tierra Santa, que estaba en manos del Imperio Islámico. Bien, volvemos otra vez a la parte de los reinos europeos. La Iglesia tenía grandes posesiones de tierra, ¿de acuerdo? Aparte de trabajar sus propias tierras, también tenía un impuesto que tenía que pagar el campesino, que es el impuesto del diezmo, ¿vale? La décima parte de las cosechas. Y por último, de manera anecdótica, que las campanas de la iglesia marcaban las tareas diarias de los campesinos. ¿De acuerdo? La extensión de la cristiandad. Las cruzadas son una serie de intervenciones militares organizadas por el Papa y los reyes para conquistar Tierra Santa, como hemos dicho, contra los musulmanes. Y hay diferentes tipos de órdenes militares, ¿de acuerdo? Formadas por monjes y soldados como templarios o los hospitalarios. Y por último, unos centros de peregrinación, se va a poner de moda en esta época, que será, por ejemplo, habrá varios caminos de peregrinación como el Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela. ¿De acuerdo? Con esto doy terminado el tema 2, la explicación